Saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista, chavista y mariateguiano a todas y todos los participantes de la tercera convención de estudios de educación emancipadora y pedagogía crítica. Soy Ramón Ignacio Moreno García, profesor universitario, titular, doctor en seguridad de la nación. Fundamentalmente oriento cátedras de conflicto y guerra, de seguridad y defensa, y de pensamiento pedagógico, crítico, emancipador y libertario. Inicialmente había planificado, ubicado una conferencia dedicada a la educación antibloqueo, soberanía y defensa de la patria. Pero a raíz de los acontecimientos que están ocurriendo en este momento en nuestra América, en la Gran América, la América de Mariátegui, de Bolívar, de Martí, con la agresión antiimperialista, la agresión imperialista contra nuestros procesos sociales, contra nuestra decisión de pueblos emancipados y libres, caso concreto de Cuba, Nicaragua, Venezuela, en este momento el Perú, con esa, vamos a decir, orientación de nuestro pueblo peruano a buscar alternativas distintas a las que ya conocimos, que iban en contra del pueblo, del hombre, del indio, que iban en contra de un proceso revolucionario. Tomé entonces la decisión de ir a los orígenes de la pedagogía crítica, que nos da luces, nos da orientaciones muy importantes para impulsar tanto la resistencia revolucionaria como para impulsar la construcción de la América, para la reconquista del hombre matinal que nos plantea José Carlos Mariátegui. Tomé entonces a José Carlos Mariátegui, quien nació en 1894 y murió en 1930 en el Perú. En tan pocos años, 36 años de vida, nos dio el ejemplo de ser un latinoamericano de teoría y praxis política, pedagógica, revolucionaria, crítica y emancipadora. Es allí, en ese hombre, en Mariátegui, donde vamos a conseguir numerosas orientaciones, numerosas respuestas, numerosas reflexiones para enfrentar lo que estamos viviendo, la agresión imperialista, la guerra de tal característica que le hemos llamado guerra multifactorial, guerra difusa, guerra no convencional, que nos están aplicando a nuestros pueblos. Y allí, en Mariátegui, vamos a conseguir en sus reflexiones, como lo veremos en el transcurso de este intercambio de saberes, las ideas, los planteamientos, las fortalezas que nos permite luchar hasta vencer. Nuestros pueblos van a impulsar, y lo están haciendo, lo que señaló Mariátegui, el hombre matinal, el antiimperialista y la educación para formar hombres libres. Entonces, bienvenidos todos, pues, a esta conversación que es en muy poco tiempo, tenemos poco tiempo para hacerlo, un recuento y fundamentalmente puntualizar lo que llamaríamos los elementos más consistentes de esta revolución de carácter pedagógico, crítico y emancipador. ¿Qué me motiva a haber tomado a José Carlos Mariátegui? En primer lugar, tengo una razón histórica, es un clásico latinoamericano. Mariátegui, en ese transcurrir de 36 años de vida, produjo luces que nos permiten retomar caminos de esperanza, de revolución latinoamericana. Hoy lo vemos nosotros en el insurgir del pueblo colombiano, en el insurgir del pueblo peruano, del pueblo chileno, en todos los pueblos de nuestra América, América meridional, como hay un insurgir de crecimiento de esta esperanza. Vemos también desde el punto de vista histórico cómo Mariátegui se plantea el problema del hombre como la esencia, como el centro de la transformación de nuestra humanidad y de nuestra América hispana. En segundo lugar, una razón política, que es lo que estamos conversando. ¿Hacia dónde vamos en este momento? ¿Por qué es importante la integración? ¿De qué integración estamos hablando?
cómo enfrentar cómo enfrentar al imperialismo con un antiimperialismo producto de una agresión, de una integración de nuestro pueblo. Por eso hablamos de cuál integración. La gran pregunta, ¿aún es posible la revolución? Estamos en pleno proceso, defendemos lo que hemos avanzado y por otro lado insurge la posibilidad solidaria de los pueblos de América para abrirnos a ese camino. Es decir, el camino de la construcción del hombre matinal, de la revolución de la América, de la construcción del socialismo. En tercer lugar, me motiva una razón pedagógica. Vemos nosotros desde el punto de vista pedagógico y esta conversación tiene este sentido. Estamos hablando de una educación en una perspectiva emancipadora y crítica. Y entonces, cuando revisamos a Mariátegui, analizamos a Mariátegui, vemos cómo maneja la construcción dentro del análisis de la realidad, el análisis marxista de la realidad. Entonces vamos a ver que Mariátegui hace un profundo aporte pedagógico que ya lo desarrollaremos ahora más adelante. Vemos la crítica que le hace a la educación formal y cómo están allí planteados el ejercicio de la hegemonía. En una cuarta razón de motivación tengo la razón académica, que es el cuestionamiento a la educación universitaria y a los profesores universitarios. El papel que han jugado y que juegan en todos estos procesos de nuestra América, donde nuestras universidades y nuestros profesores lamentablemente están al margen de la realidad, al margen de las transformaciones, y eso ya Mariátegui lo planteaba y es un reclamo, y por eso propone la transformación de los procesos instruccionales, los procesos educativos. Plantea también Mariátegui una razón, la nueva concepción de lo que debe ser el maestro. Y un punto muy importante que vamos a considerar es cómo la educación se presenta como una falsa salida de redención social, cuando es el instrumento pues, de manipulación del imperialismo a lo largo de todos nuestros pueblos para generar falsas expectativas y para lograr controlar al ser humano en todas sus condiciones. Y finalmente, una razón personal, lo que se llamaría el sentido de identidad. Me identifico total y plenamente con la postura de Mariátegui a lo largo de la historia, el marxismo latinoamericano, el marxismo humanista, y eso significa 42 años de vinculación teórica y de praxis pedagógica con el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Entonces, hemos señalado, pues, ya como una abreboca, pues, que vamos a hablar de un marxismo latinoamericano donde Mariátegui planteó, pues, en sus diferentes obras, que ahora al final las señalaré, la revolución indoamericana, la construcción del Partido Socialista, haciendo referencia al Perú, la organización de la clase obrera, un análisis marxista que convierte a Mariátegui, como lo ponemos en el título de este disertar, en teoría y praxis. No solamente se queda en el análisis de las clases sociales, el análisis del problema económico, del problema agrario, de la formación del caudillismo, de los pasos de una sociedad precapitalista a una sociedad capitalista en el Perú, sino que da una respuesta, la necesidad de la organización de la clase obrera para enfrentar al imperialismo y para construir de verdad el socialismo revolucionario. Un elemento novedoso, interesante, que incluye Mariátegui en su trabajo, que no lo vamos a incorporar hoy en la disertación, sino un pequeño toque, que es el problema religioso, el papel que juega la religión en América Latina, la religión proveniente de España y las transformaciones que a lo largo de estos procesos espirituales pudieran serle útil a la revolución. Y un problema que sí vamos a tocar es el problema de la educación desde una concepción eminentemente de marxismo latinoamericano. Mariátegui logra hacer síntesis de todo este pensamiento en una obra maestra que se llama 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Esa obra maestra consta de 7 grandes apartes. El primero, el esquema de la revolución económica, que es todo el análisis desde el punto de vista marxista de la situación económica del Perú en el momento de la existencia de Mariátegui y cómo se están dando esos pasos de una economía feudal a una economía precapitalista y a una economía capitalista. Y cómo allí está incidiendo sobre el ejercicio de la hegemonía
tanto en la economía feudal como en la economía capitalista, por parte de quien tiene el dominio de la tierra, quien tiene el control de la tierra, a pesar de que el indio, con su trabajo creador, es el que genera la riqueza social. Entonces se plantea en primer lugar, el esquema de la revolución económica. En el segundo ensayo, plantea Mariátegui el problema central, que es una gran riqueza dentro del marxismo latinoamericano, que es el análisis y la interpretación de quién es el indio, quién es el hombre, quién es el que transforma, quién es el que produce, quién es el que tiene el trabajo creador, el que genera la riqueza. Entonces, el indio y cómo se le trata, cómo se le domina, cómo se le explota, cómo se le maltrata, cómo se le niega su esencia. Entonces, por eso la respuesta tiene que ser entonces la revolución. El tercer capítulo o el tercer ensayo lo hace Mariátegui sobre el problema de la tierra, que es un complemento del primero, donde habla de la revolución económica. En el tercero se centra en cuál es el origen de la dominación, tanto feudal como capitalista, como es la tenencia de la tierra y el manejo, pues, de la riqueza que produce la agricultura. En el cuarto ensayo trabaja el problema de la instrucción pública, muy importante. Allí es donde vemos a un Mariátegui con un insurgir dentro de lo que llamamos hoy en día la pedagogía crítica, la pedagogía emancipadora, la pedagogía libertaria, la pedagogía revolucionaria y la pedagogía socialista. El quinto ensayo lo hace sobre el análisis del factor religioso, el sexto sobre el regionalismo y el centralismo, los problemas de los desarrollos de los estados, de las naciones, y el séptimo capítulo hace sobre el proceso de la literatura, porque Mariátegui, desde su punto de vista del enfoque marxista latinoamericano, ve la cultura, la literatura, los artes como aspectos fundamentales de la expresión del hombre, pero la expresión del hombre en el contexto de clase social en el cual se encuentra. Entonces nosotros, para esta conversación del día de hoy, vamos a trabajar fundamentalmente los elementos más importantes que se presentan tanto en el ensayo número 1 como en el ensayo número 3 desde el punto de vista de la economía y el problema agrícola. Luego, el segundo ensayo, el problema del indio, el problema del hombre, y el cuarto ensayo, el proceso de la instrucción pública y el aporte de la pedagogía crítica. Ya les señalaba que en el ensayo 1 y 3, que es el que caracteriza el proceso económico, ¿cuáles son los elementos resaltantes? Porque fíjense que la idea de este conversatorio no es hacer grandes elementos filosóficos, no, sino darnos un paseo a todos los que estamos participando de este evento para ir a la búsqueda, a reencontrarnos con Mariátegui. Ver que nos ha planteado cuestiones muy importantes, muy interesantes, y que si comenzamos a ver allí, a analizar, a hacer, como decía Mariátegui, el estudio histórico, el nuevo maestro que tiene que ser investigador de la realidad, vemos la realidad del Perú, y no es extraña a la realidad de América Latina, a la realidad de Centroamérica, de cómo ha crecido la economía capitalista, cómo se pasó de modelos feudales a modelos capitalistas, y cómo la explotación del hombre, el carácter de clase de esos estados, el tipo de democracia burguesa que después ofrece las ideas norteamericanas, todo ha sido para sostener unas condiciones humanas, políticas, económicas y sociales de dominación, de hegemonía, tal cual como ocurrió en el Perú, que estaba analizando y que estaba interpretando esa realidad peruana el estimado y apreciado compañero marxista latinoamericano José Carlos Mariátegui. Entonces, uno de los primeros elementos que reúne tanto el ensayo 1 y 3 es el cómo determinó Mariátegui las condiciones humanas, políticas, económicas, sociales del indio en el Perú. Cómo tomó la realidad del indio. Aquí se rompe con una estructura marxista europea que veía solamente las condiciones económicas, las que determinaban todos los hechos, pero no incorporaba al ser humano como tal. Aquí vemos nosotros entonces en América Latina, con Mariátegui, en esta época, 1927, 28, 29,
cómo Mariátegui se acerca a la realidad del ser humano, a comenzar desde el indio a ver qué era lo que ocurría. Entonces, analizó Mariátegui, por ejemplo, otro elemento que resalta en estos ensayos 1 y 3, es la presencia de un comunismo primitivo de las fuerzas indígenas, que trabajaban en un comunismo primitivo de altísima solidaridad, de desarrollo colectivo, de coparticipación, de compartir esa riqueza social que se producía para mantener sus grupos sociales, para mantener su organización, incluso político-social. Entonces, de ese comunismo primitivo se pasó a un sistema feudal, se llamó de federalismo agrario latifundista, de grandes propiedades de tierra, donde entonces entró a la explotación de la tierra por los señores gamonales, por los señores feudales, y entonces el indio era marginado, era explotado, no tenía participación, a pesar que era el ejercicio de la transformación social, de la transformación de la naturaleza y de sí mismo como ser humano. Entonces hace Mariátegui un estudio de las clases sociales. Incluso incorpora un elemento interesante con respecto a la territorialidad. Incorpora cómo hay una diferencia entre los indígenas que se encontraban en la sierra, es decir, hacia las montañas, hacia la región, lo que se llamaría la región andina, donde se desarrollaba una economía de carácter comunista productiva llevada por los indios. Era un modelo de vida que llevaban los indios en ese comunismo. Y en las costas, que ya era hacia el mar, en la parte del Perú, se comenzaba entonces a establecer el desarrollo del comercio y el desarrollo de la minería, y entonces surge la llamada economía capitalista burguesa, donde hay un intercambio, porque allí es donde salen las mercaderías hacia el exterior, los productos fundamentales, tanto agrícolas como mineros que producía el Perú, y recibía las mercancías que le entraban. Entonces se desarrolla una economía burguesa de minería y de comercio, donde ya entonces nuestros indígenas no tenían ningún grado de participación. Comienza en la costa el cambio del modelo del Perú agrícola, del Perú del comunismo primitivo, del Perú que tenía sus rasgos feudales, a la economía precapitalista, y eso posteriormente va a orientar a Mariátegui en la lucha con los obreros, con los estudiantes, para proponer entonces la construcción y la salida que tiene ese modelo económico, que es la revolución socialista. También nos muestra Mariátegui en esos ensayos, en el 1 y 3, y logra todo el desarrollo de lo que es la gran propiedad agraria y cómo eso conduce al poder político, pero poder político regional, cuando los grandes gamonales, los grandes señores feudales, crean sus propios partidos regionales y organizan los mandos para controlar la economía, controlar el poder y para poder controlar también a los indígenas, pues para que no les produjera desviación al proceso económico-social de carácter, vamos a decir, productivo, beneficiario solamente para los que manejan la renta de la tierra, que son estos grandes amos, llamados gamonales fundamentalmente. Nos hace una descripción Mariátegui del régimen de trabajo, donde nos muestra cómo el régimen de trabajo, desde el punto de vista del análisis marxista, es de servidumbre y de esclavitud. Hay lo que se llama el colonialismo en la agricultura. Y cuando dice que el colonialismo solamente produce servidumbre y esclavos, es decir, es un colonialismo donde los grandes gamonales tienen a una servidumbre y tienen a los esclavos, que son los que producen los bienes. Y eso es un dominio de las comunidades. Los gamonales dominan las comunidades, hacen sus expresiones políticas con sus partidos regionales, controlan las regiones, y entonces así es como se maneja desde el punto de vista del control de la agricultura con el latifundio. Se maneja un proceso de hegemonía y de dominio de clases, donde se maltrata al indio desde todo su punto de vista, no se le reconoce como ser humano, ni como el hombre que trabaja y que produce la riqueza. Hay un hecho importante que señala Mariátegui, que en el proceso histórico, la revolución de la independencia, o sea, toda la lucha independentista para salir del dominio español, no logró afectar la propiedad agraria.
Muchos de esos grandes gamonales incluso participaron del proceso de la independencia y lo vimos en América Latina y luego se terminaron de empoderar de las grandes tierras, dejando pues nuevamente a los indios, a los esclavos, a los negros, sin la base de la propiedad de la tierra en la cual ellos producían. Estudia Mariátegui desde el punto de vista como analista marxista, que incorpora elementos importantísimos en el análisis marxista, estudia los vínculos que existen entre el régimen de trabajo, el proceso de generación de servidumbre, el salario y su expresión de colonialismo agrícola. Hay un sistema de trabajo que es de dominación, que es de carácter esclavista, hay unos siervos y el sistema de salario, la manera como se paga, incluso todos los procesos antes de llegar al salario dinero, en los que pasaban los procesos serviles, pasaron y los observó Mariátegui y los analizó, y eso se expresaba como el colonialismo en la agricultura. ¿Qué podemos concluir de los ensayos 1 y 3? Porque esto es fundamental, ¿verdad? Orientarlos, invitarlos, y yo los invito a todos ustedes, queridos compañeras y compañeros participantes de este seminario, estudiar a ese hombre que se ha ocultado en la historia. José Carlos Mariátegui, así igual que el indígena peruano, así igual que nuestros indígenas latinoamericanos, así que igual que nuestros negros, nuestros mestizos, nuestros pobres, nuestros campesinos, han sido ocultados por la historia. Bueno, es un momento importante de pasar a estudiarlo, pasar a evaluar todo el proceso, toda su producción marxista, porque nos da numerosas orientaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Fíjense que la primera conclusión de estos ensayos 1 y 3 es que ciertamente Mariátegui hace una interpretación marxista de la realidad. Incluso si para ese momento ya hubiésemos tenido en la mano todos los estudios de la hermenéutica marxista, de Karel Cossí, de Selmenman, pudiéramos decir que Mariátegui ha sido el primer hermenéutico marxista que hemos tenido en América Latina, porque ha hecho toda una interpretación marxista de la realidad a lo largo de la historia. Agarró Mariátegui, se sentó, participaba, por eso era teoría y práctica, porque él participaba, trabajaba con los indígenas, trabajaba con los obreros, trabajaba con los estudiantes en la Universidad González Prada, trabajaba con todos los elementos sociales que iban evolucionando políticamente hacia un nuevo destino como es construir la revolución. Entonces, esa interpretación marxista de la realidad es fundamentalmente el primer aporte que hace y que lo concluimos de los ensayos 1 y 3. Otro aporte muy importante es que Mariátegui nos presenta de manera histórica cómo son los rasgos que se dan en la cuestión agrícola, cómo funciona la cuestión agrícola. Y fíjese que agregamos un tercer elemento, la propiedad agraria rentista. Mariátegui señala dos elementos importantes. Primero, eso impide el desarrollo nacional. Una propiedad agraria rentista, tal como establece el modelo capitalista y como establecía el modelo caudillista, el modelo feudalista, precapitalista, eso no permite el desarrollo nacional. Pero lo más importante, no permite construir socialismo, no permite valorar al hombre ni al indígena. Entonces dice, el latifundio, que es la manera como se produce esa propiedad agrícola, cómo se expresa en el latifundio, grandes propiedades de tierra en una sola persona y una profunda explotación de quienes participan en esa actividad. El latifundio no permite la participación y ni permite que se genere técnica en el campo y por lo tanto no genera riqueza. Es una manera muy tradicional, muy rústica de cómo desarrollar la agricultura en base a la explotación de la mano de obra del indígena, del negro, del mestizo, del campesino. Después descubre Mariátegui y lo va señalando, va viendo cómo se están dando esos procesos del cambio del precapitalismo hacia el capitalismo. Y dice que la agricultura le hace mucho daño cuando él ve lo que está pasando en la costa con el ingreso del capital y el ingreso de los criterios capitalistas que vienen de los Estados Unidos, que eso va a afectar más aún la agricultura y la agricultura se va a colocar al servicio del capital extranjero. Ya no se produce para que el pueblo coma,
para que tenga calidad de vida en lo que es el significado de la agricultura y sus productos, sino que se está produciendo para el beneficio del capital extranjero. El capital extranjero determina, vienen las grandes empresas a generar las directrices de qué es lo que se debe producir, cómo se debe producir, cuándo se debe producir y hacia dónde van los productos que se producen, que era al exterior. Y entonces ahí incluso viene la dolarización de la agricultura. Entonces Mariátegui, en la sexta conclusión que nosotros obtenemos aquí resaltar, es que es una necesidad nacionalizar la agricultura. Que la agricultura debe ser del Estado-nación, debe ser al beneficio del pueblo y no puede ser producir para otros, sino producir en primer lugar para el pueblo que está allí. Ahí plantea que el gamonalismo, porque esa era la manera como se expresaba esta agricultura feudal y esta agricultura precapitalista, no es la solución, sino que la solución debe ser el socialismo como revolución económica, social, política, cultural. Señala además que el abandono del campo, cuando comienza a funcionar el precapitalismo y comienza la gente a irse de las sierras para la costa, el abandono del campo genera graves problemas de salud para los pueblos y para las comunidades donde esos pueblos están establecidos. Vamos ahora, eso fue lo que podemos resaltar de los estudios económicos que hace Mariátegui. El segundo ensayo se centra en algo fundamental, que aquí es donde el marxismo se recrea, el marxismo se revitaliza, cuando Mariátegui se plantea que el problema, el centro de todos los procesos sociales, de los procesos económicos, de los procesos políticos, comenzando viendo la situación del Perú y se generaliza hacia todos los países, es el hombre, el ser humano. Entonces él comienza por valorizar al indio como un ser humano. No es que se convierte en una tesis indigenista, sino se convierte en una tesis humanista. Convierte al hombre lo que es, lo reconoce como un hombre actor fundamental, como el centro de la transformación y hace todo un análisis histórico, social, económico, cultural a partir del hombre. Y por eso lo define que es un problema histórico. Es que se le ha quitado al hombre el papel transformador, su esencia, su sentido, como lo vemos más adelante. Entonces aquí entra una gran visión marxista de lo que es el hombre. Incluso se ubica Mariátegui en el grupo de los marxistas que comienzan en Europa también a tocar el tema del humanismo, del marxismo humanista. No solamente el marxismo económico o el marxismo político, sino el marxismo histórico-social, cuyo centro fundamental es el hombre al cual hay que darle una respuesta y al cual hay que valorizarlo. Y toda la lucha política, económica, social tiene que ir por reivindicar al hombre, valorar su eje fundamental, su condición central de lo que es. Aquí los invito a leer un excelente trabajo publicado, que es El pensamiento de José Carlos Mariátegui, por José Humberto Flores, el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Salesiana Don Bosco de la República de El Salvador. Él hace un trabajo analizando a Mariátegui, toda la teoría que hace Mariátegui sobre el hombre, me pareció muy interesante. Está planteado, es decir, no solamente en los escritos centrales de Mariátegui, los 7 ensayos, en este segundo ensayo, sino posteriormente en Ideología y Política, en Amanta y sobre todo en El hombre maquinal. O sea, es el hombre, el destino, la razón de ser y la razón última de todo el proceso de la creación. Entonces, esta visión es una visión muy amplia dentro del marxismo. Es el marxismo humanista. Aquí vemos la identidad de lo que hace Mariátegui cuando estuvo en Europa, cuando estuvo en Italia, el compartir saberes con marxistas italianos, con nombres como Gramsci, Sorel, que le dieron una visión más allá del tradicional análisis de las categorías económicas del marxismo tradicional. Aquí entramos a un marxismo humanista
que crea y recrea y potencia la credibilidad de que es el hombre el centro de los procesos económicos, sociales y políticos, y hacia él se debe dirigir el destino de las naciones. Y por eso la revolución socialista, la revolución tiene que tener por centro al ser humano. Entonces fíjense que Mariátegui en este segundo ensayo no solamente plantea esa visión, que es una ruptura total pues contra el capitalismo, que el capitalismo hace uso del hombre, explota su trabajo, acaba con su dignidad, corta toda esperanza del vivir, de la felicidad. Entonces este marxismo revolucionario, humanista, hace todo lo contrario, vincula al hombre con el trabajo y es el trabajo creador del hombre, la realización del trabajo por parte del hombre como ser humano, lo que transforma a la naturaleza y transforma al mismo hombre. Allí lo muestra Mariátegui, dice que el destino del hombre es la creación y el trabajo es creación. Señala además que el hombre se realiza en el trabajo y agrega un elemento novedoso que es que el ser humano es espiritual. Otro elemento importante que tenemos que ver nosotros es la concepción política y el estudio de la realidad indígena desde la historia. Aquí vemos nosotros como la pedagogía latinoamericana, la pedagogía emancipadora, la pedagogía crítica, tiene que valorar y centrarse también en otro. El segundo elemento que sacamos de conclusión de este segundo capítulo de Mariátegui es que es un marxismo nuevo, centrado en el hombre, expresa una filosofía de la praxis liberadora. Mariátegui señala, el hombre es teoría y praxis, y él lo asume de esa manera. Por eso Mariátegui es una persona especial para estudiarla en el marco de la revolución, en el marco de la emancipación, en el marco de la construcción y la liberación de los pueblos. Ese estudio de la realidad muestra lo que se llama la necesidad histórica, la formación económica, política, social, el hombre y su praxis transformadora. Es un marxismo humanista militante. El hombre es el centro de la praxis de liberación a partir del empoderamiento de la tierra. Ese hombre indígena, el empoderarse de la tierra, la construcción del verdadero modelo cooperativo indígena de economía agrícola. Hoy en día, siglo XXI, estamos hablando de la necesidad de que nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos que se encuentran en los espacios agrícolas, se organicen de manera tal que desarrollen una economía agrícola cooperativa, porque es de allí donde va a surgir la esperanza de las transformaciones económicas, sociales, culturales de los pueblos. Señala algo importantísimo que plantea Mariátegui. El problema no es moral, ni el problema de los indígenas, el problema de los pueblos, de los negros, de los esclavos, de los obreros, no es un problema moral, ni es un problema educativo, es un problema económico, cuya solución es cambiar las estructuras de dominación. Entonces, eso lleva a Mariátegui a desmontar las falsas ideas que la educación va a redimir al hombre, sí, pero mientras que no transforme la economía y no transforme el Estado y la sociedad y no rompa con la hegemonía y la dominación capitalista, eso es una falacia. Señala Mariátegui otro elemento importante en este aporte del marxismo y la pedagogía latinoamericana sobre el hombre, es que el concepto de trabajo como razón de ser del hombre, como ser creador, el destino del hombre es la creación, el trabajo es creación, el trabajo se realiza en el trabajo. Lo plantea en esta tesis número 2. Hay un elemento hermoso, y digo hermoso desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la teoría del humanismo, que lo toca Mariátegui a raíz de su relación cultural, su relación de participación en Italia con Sorel. Es la teoría que desarrolla a partir de ese conocimiento y ese intercambio. De ese planteamiento de las reuniones que hacía con Sorel, que él tomó en consideración la revolución de los obreros y la destrucción del Estado, Mariátegui trae y deriva este planteamiento hacia lo que es el pensamiento latinoamericano. Dice, el ser humano no es solo razón, sino voluntad y sentimiento. Y hay una frase sobre la revolución que tenemos que asumirla. Dice, la revolución no se llega por una vía fríamente conceptual,
La revolución es más que unas ideas, es un sentimiento, más que un concepto, es una pasión. Para comprenderla se necesita una espontánea actitud espiritual, una especial capacidad psicológica. Esto está en las obras completas de José Carlos Mariátegui, en el tomo 1, publicado por Amauta en Lima en 1970. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y lo vemos nosotros en caso nuestro en Venezuela, y lo hemos visto en otros pueblos del mundo, lo hemos visto con Fidel en Cuba. La revolución no es solamente ideas, es un sentimiento, es un concepto, es una pasión. Lleva implícito, si eso no se le imprime, lo vimos aquí en Venezuela, nuestro comandante Chávez le imprimía sentimiento, pasión, espiritualidad. Dice Mariátegui que tiene hasta religiosidad. Ese deseo, ese sentimiento de ver al hombre como el creador, como el hacedor, como el constructor de la transformación social. Y eso es lo que significa entonces una revolución. Como hemos visto, este transcurrir histórico de la vida de Mariátegui y sobre todo su actividad analítica nos ha mostrado y ha derivado de este marxismo latinoamericano un conjunto de propuestas. En primer lugar, el estudio y la resolución de la cuestión agrícola con la revolución económica y con la transformación del Estado en su totalidad. Esto es una respuesta a lo que se muestra frente al caudillismo, al sistema feudal y al comunalismo. En segundo lugar, el análisis cómo el latifundio impide la tecnificación y la capacitación de los indígenas y los trabajadores. Esas grandes propiedades de extensión que no permite a los indígenas, a los trabajadores, dar el salto cualitativo como productores, como los hombres, como los hacedores de la riqueza. La respuesta que propone Mariátegui a toda esta situación de la actividad agrícola es nacionalizar la actividad agrícola, ya que está al servicio del capital extranjero, porque se está dando el proceso precapitalista y se está tomando posesión por parte del capitalismo de lo que es la agricultura. Enfrentar la insalubridad del campo, el pueblo está empobrecido y por lo tanto hay que darle una respuesta a la salud pública. Y otro señalamiento importante es cómo el feudalismo no genera riqueza social y cómo se descalifica socialmente, económica y políticamente que el gamonalismo pueda dar una respuesta a la situación del pueblo indígena. Vamos entonces ahora a analizar el aporte que hace en el cuarto ensayo sobre la realidad peruana, que es todo lo referido a la educación pública, donde en lo particular considero que es el inicio de la pedagogía crítica, de la pedagogía emancipadora, de la pedagogía liberadora de América Latina. Describe Mariátegui cómo ha sido el proceso histórico-social de la instrucción pública, cómo se presenta la lucha ideológica entre la herencia colonial, la influencia española que lleva esa herencia colonial, la presencia de los franceses tratando de inducir a unos cambios dentro de la política educativa del Estado peruano, y luego cómo con la presencia del inicio del capitalismo neoliberal en las costas peruanas, con la vía del comercio, la industria de la minería y las relaciones económicas internacionales, viene también el proceso educativo norteamericano, típico de la educación norteamericana y del modelo neoliberal. Esta política emerge también en el ámbito universitario al dar los saltos pues, hacia los procesos capitalistas, tiene la presencia del ámbito universitario que va a expresar esta nueva política. Los profesionales expresan el ideal capitalista, es la búsqueda del estatus económico, el estatus social y el estatus político. El maestro de primaria, lo señala Mariátegui en su análisis histórico, político, social, está vinculado con el pueblo. Y el pensamiento pedagógico de ese momento, Mariátegui expresa que debe conllevar a una ruptura profunda con el ideario pedagógico democrático burgués neoliberal que oculta la dominación de las clases. Incluye también que la educación esa capitalista que se está presentando con los inicios del capitalismo para confrontar a los indígenas está imbuida en toda la formación cultural. Que hay una concepción, hay una filosofía, vamos a decir, la filosofía del hombre que expresa ese mundo capitalista es que
prevalece el tener sobre el ser. Por eso el indio no significaba nada, porque el indio no tenía, pues no tenía la propiedad de la tierra, no tenía propiedad con que defenderse en el campo agrícola, y por eso entonces consideran que el indio no es, porque prevalece el tener sobre el ser. Luego, en ese análisis de la educación capitalista, la base para hacer este análisis la hace Mariátegui sobre el desarrollo histórico, social, económico, político, cultural y el proceso de transformación que va desde la economía feudal a una economía precapitalista y posteriormente capitalista. Señala que eso se debe confrontar. Eso que está pasando en la educación y en la sociedad peruana se debe confrontar con la conciencia del hombre latinoamericano, con el comunismo que se hace teoría y praxis, con ese marxismo renovado que es humanista y que es antagonista, es liberador. Entonces, él dice que la instrucción pública es un proceso histórico, que la reforma universitaria que se está dando en Argentina tiene un significado particular a Mariátegui, y allí están sus amigos que le explican lo que está ocurriendo en la reforma de Córdoba, y él dice que allí está surgiendo la nueva nación latinoamericana. O sea, en la reforma de Córdoba iba a tener un impacto en la vida de Mariátegui. Mariátegui confronta la influencia que ejerce los Estados Unidos, y aquí comienza un análisis central sobre esa educación laica que lleva implícito el modelo educativo democrático burgués. Él la plantea, la confronta y dice: la educación gratuita, laica y obligatoria como postulado de la educación capitalista no refleja ni el ideal revolucionario. Y recuerden que ese modelo de educación gratuita, laica y obligatoria lo hemos vivido todos los países que hemos vivido el modelo capitalista, que hemos vivido el modelo democrático burgués, y nos hacían ver que ese era el ideal revolucionario. Mariátegui dice: no, no es ningún modelo ideal revolucionario. Detrás de ese laicismo se oculta la burguesía y el capitalismo. Y señala, es más, que no es un ideal para la juventud poseída por el potente afán de cambio, de transformación, y dice, para esta juventud ese laicismo es poca cosa. Luego hace un planteamiento muy concreto que lo señala en los 7 ensayos de la realidad peruana. En este cuarto ensayo dice: en los pueblos que se transforman material y espiritualmente, la virtud renovadora y creadora de la escuela no reside en su carácter laico, sino en su espíritu revolucionario. La revolución de ahí a la escuela, su mito, su emoción, su misticismo, su religiosidad. Y fíjense que esto es importante reseñarlo, porque Mariátegui fue influido por los aspectos religiosos en su etapa temprana, cuando estaba convaleciente por la enfermedad que al final lo llevó a la invalidez. Él tuvo un gran vínculo con los monjes, y posteriormente lo tuvo con los jesuitas que estaban en las zonas indígenas, compartiendo con los indígenas y enseñando. Y por eso él valora esa religiosidad que se vinculaba con la religiosidad también de los pueblos de los primitivos. Entonces, por eso él señala que no es el laicismo en un espíritu revolucionario, sino que más bien al contrario, la educación debe ser una enseñanza única. Debe haber un nuevo ideario en el maestro que le haga ser agente de transformación. La escuela debe abordar, esto es un parámetro fundamental, y estamos hablando ya aquí de pedagogía crítica. Estamos hablando de los maestros del siglo XXI que deberían tomar esta postura. Y yo la reseño en mi trabajo universitario, en mi trabajo de investigación sobre Mariátegui, y recuerdo y digo lo siguiente: la escuela debe abordar el estudio de la realidad educativa desde la perspectiva económica, social, en un enfoque histórico. Esto debe determinar la dirección de la educación. La enseñanza laica no puede transformar la educación. Se requiere la transformación económica, política de la sociedad de clases. O sea, el problema no son los contenidos de las clases, los contenidos académicos, sino la orientación del sistema. La reforma de la educación requiere transformar la sociedad hacia la revolución, nos plantea nuestro querido amigo José Carlos Mariátegui. Derivamos entonces a la discusión del tema de la libertad de la enseñanza y el papel del maestro. La educación pública es una función irrevocable del Estado. Esto es una posición marxista. El Estado es quien lideriza y debe orientar el proceso educativo. Y eso lo señala perfectamente Aníbal Ponce en un estudio que hace sobre la educación de los pueblos.
Y entonces reseña eso. Y la postura marxista es que la educación es una función irrevocable del Estado. El Estado no puede renunciar porque es la búsqueda de los fines y los grandes objetivos estratégicos, la filosofía del Estado que tiene ese Estado es el que debe manejar, por lo tanto, la educación. Entonces, toda educación tiene un enfoque de clases. Hay una relación histórica entre el Estado, la sociedad y la educación. Esto nos conlleva a que caracteriza ideológicamente al maestro. Mariátegui hace un estudio sobre lo que es el maestro y lo que es el profesor del liceo y el profesor universitario, y define a los maestros como intelectuales, trabajadores intelectuales. El maestro es más cercano al pueblo, es un concepto de vida. En cambio, el profesor del liceo y de la universidad se identifica con los valores de la burguesía y el capital, está buscando estatus. La carencia en los maestros y en los profesores que investigan la realidad es unas preocupaciones que observa a Mariátegui en su estudio, y por lo tanto establece que el maestro debe tener un compromiso transformador. La docencia universitaria, el estudio y su función es burocrática, conservadora, rechaza el cambio, muy crítico de lo que es la universidad. Como conclusión del sistema instruccional, Mariátegui presenta lo que es la herencia cultural, dice que no es un motor pedagógico, la parte de la herencia cultural pedagógica, sino que es un régimen económico-social de dominación. La influencia del Estados Unidos, que se impone con el capitalismo, las ideas yanquis en la educación. Se presenta el conflicto ideológico entre el feudalismo aristocrático contra el capitalismo, y en esa misma contradicción insurgen las ideas socialistas, la conciencia de clase proletaria, del indígena, del negro, del mestizo en la naciente organización obrera, el papel que cumple la Universidad Popular González Prada con el pueblo, y señala que la cultura es la expresión del pueblo indígena y obrero para transformar. El sector universitario carece de unidad ideológica, no hay perseverancia en las luchas, es una condición de desclasados y sus intereses les lleva a perder perspectiva. En relación con la influencia norteamericana, señala que el positivismo con la concepción democrático-burguesa solo se puede enfrentar con tesis revolucionarias, ideas socialistas, socialización de la cultura, maestros con idearios revolucionarios, investigadores de la realidad, con visión de totalidad y compromiso social. Para nosotros esto sería como un concepto de qué es la pedagogía crítica, emancipadora y liberadora en nuestra América. Como conclusión, Mariátegui, por eso hablamos de un revolucionario de teoría y práctica pedagógica revolucionaria, crea la revista Amauta y el periódico Labor para estimular y ser vocero del quehacer indio, proletario, de los estudiantes y los obreros en revolución. La educación para la liberación y emancipación del indígena se resuelve con una postura marxista, y lo señala: confieso haber llegado a la comprensión, al entendimiento del valor y el sentido de lo indígena en nuestro tiempo, no por el camino de la erudición libresca, ni de la intuición estética, ni siquiera de la especulación teórica, sino por el camino a la vez intelectual, sentimental y práctico del socialismo. Entonces, significa todo este planteamiento pedagógico, en esto cerramos, hay una ruptura de los planteamientos con la democracia burguesa, hay una reflexión sobre la realidad, hay un análisis histórico-social, hay un aporte con perspectiva, hay un cuestionamiento y una vinculación entre el laicismo y el capitalismo, hay un carácter de una propuesta revolucionaria de la escuela y del maestro, el maestro debe tener otro ideario, hay un cuestionamiento a la enseñanza y al estado de clase, hay una diferencia entre el maestro y el profesor universitario, él caracteriza la docencia universitaria en el contexto de la realidad, porque el doctor se convierte en el nuevo producto social del capitalismo. Las alternativas al planteamiento que defiende Mariátegui es la respuesta de la educación revolucionaria y el maestro con una nueva formación, con método histórico, analista de la realidad, docente investigador, militante de la emancipación del hombre, la transformación de la economía para transformar la sociedad y desarrollar una educación emancipadora, liberadora y crítica. Bueno, con esta síntesis muy rápida, pues, de lo que es el pensamiento de Mariátegui, he querido invitarlos a todos a conocer su obra, a conocer la relación entre lo nacional y lo mundial en la escena contemporánea, a conocer lo que han llamado el marxismo indígena de Mariátegui, que no es más nada sino el marxismo humanista, que es una recreación del marxismo, a conocer a Mauta como la vocería de las respuestas históricas de los hombres que querían transformar el Perú. La respuesta del trabajo de ideología y política de José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de la realidad peruana y lo que les cité
de la Universidad Salesiana Don Bosco de El Salvador, del trabajo de Fernández sobre la obra de Mariátegui, así como numerosos autores. La bibliografía sobre Mariátegui es muy amplia, pero queremos pues precisamente que ustedes, trabajadores intelectuales de la educación, asumamos todos el compromiso de ese maestro con nueva formación ante los retos históricos, ante la ofensiva imperialista, y la mejor respuesta de los pueblos en procesos de liberación y emancipación no solamente es la resistencia, sino el compromiso de luchar por la transformación socialista y la revolución latinoamericana, como nos lo han propuesto Bolívar, Mariátegui y otros hombres. Muchas gracias por esta participación.